Están ustedes en esta semana la tertulia de actualidad y de análisis político en Radio Sefarat. Saludos y bienvenidos. Hoy están con nosotros Pepe de Miguel y Jacobo Israel. Bienvenidos ambos a la tertulia. Bienvenido. Pepe de Miguel trabaja en el Ministerio de Justicia, en prensa, y nos alegra mucho tenerte de nuevo tras casi un año de ausencia de la tertulia de Radio Sefarat. Sí, ha sido un año, la verdad es que duro, y si Verdi hablaba de los años de galeras, yo sí creo que puedo hablar con toda propiedad de mis meses de galeras, pero bueno, siempre vuelve a salir el sol, como bien sabéis. Nos alegra mucho, y nos alegra mucho verte también a ti, Jacobo Israel, presidente de la Federación de Comunidades Judías. Te vemos muy bien, recuperado de un verano tenso. Un verano difícil, sí. Y con buen aspecto y buen color, lo cual celebramos. Primera pregunta de la tertulia de esta semana, Jacobo, aprovechando que estás aquí, es ¿cuál es la situación actual? Este verano difícil, ha habido una semana especialmente tensa entre el gobierno y el Estado de Israel, en particular la Embajada de Israel en Madrid, tensión y malestar que también ha salpicado o que también ha afectado a la comunidad judía de Madrid. ¿Han vuelto las aguas a su cauce? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relación de la comunidad judía con el gobierno de España? Yo creo que las aguas, volver a su cauce, siempre vuelven a un cauce parecido, nunca son las mismas aguas, ¿no? Creo que el término de la guerra ha permitido pues el que las relaciones entre España e Israel, aunque esto lo tenía que explicar quizás alguien más de la embajada, hayan vuelto a un nivel más normal. Sabes que por un lado el propio presidente Zapatero ha hablado con el presidente Olmert, Moratinos ha estado en Israel, se preparan la continuidad de los actos del 20 aniversario de las relaciones, y creo que se ha retomado a niveles de la política hispano-israelí por ambas partes se han retomado las posiciones que anteriormente existían. Los avatares y cómo esto ha tenido la comunidad judía española es complejo, como tú sabes. Es decir, por un lado, la posición del gobierno y sobre todo del partido o de muchos de los personajes del partido que sostiene al gobierno y que es el Partido Socialista Obrero Español, fueron, para mi punto de vista, muy desafortunadas. Generaron una tensión extraordinaria y en alguna medida creo que se sobrepasaron en algún tipo de declaraciones que por algunas partes. Yo creo que intentamos retomar la relación con el gobierno también, que no se quebró en ninguna parte. Yo creo que una parte de la comunidad judía es consciente de la necesidad de que las relaciones gubernamentales entre el gobierno y la comunidad judía sean las adecuadas. Otra parte creo, sin embargo, que considera que este gobierno no ha apoyado en el momento oportuno a la intervención de Israel. Creo que el paso del tiempo y sobre todo el nuevo año va a permitir retomar un poco más la unidad de la comunidad, que es importante por un lado, y por otro lado también esperamos que este nuevo año mantenga el propio Israel su unidad interna, que es muy importante también. Sobre Israel queremos hablar. La noticia importante de esta semana es ese anuncio de formación de un gobierno de unidad nacional entre Hamas y Al-Fatah. Yo quisiera hacer un apunte, coincidiendo por supuesto con lo que ha comentado Jacobo, ¿no? Sobre todo sobre la muy poca oportunidad que tuvieron determinadas declaraciones y gestos. Por un lado, me gustaría destacar la decidida voluntad de ambas partes, ahora hablo ya en términos de estados, tanto de España como de Israel, de dar por zanjado lo que creo que se calificó incluso como amago de crisis. Pero si hay algo que a mí me ha dado bastante pena este verano, por no decir otros sentimientos, que es el uso torticero que ha hecho determinada gente de este amago de crisis. O sea, creo que hay gente que van por la vida con la etiqueta de amigos de Israel, han utilizado Israel, han utilizado este pequeño problema o gran problema para su labor de desgaste del gobierno de España, sin importarles lo más mínimo
enturbiar las relaciones entre los dos estados. Creo que teníamos que haber tenido un poquito más de visión si realmente estamos tan a favor de Israel y no utilizar unas declaraciones muy torpes o un gesto más torpe todavía para atacar a un gobierno sin preocuparnos de hasta qué punto puede afectar eso a Israel. Entonces, que eso lo hagan supuestos defensores de Israel, a mí me causó verdaderamente pena porque me di cuenta que le estaban utilizando, y no hay cosa que más me pueda fastidiar en estos casos que se utilice cuestiones esas que yo aprecio tanto y por las que estoy tan implicado. Creo que hubo casos verdaderamente vergonzosos hasta el extremo de llamar antisemita al presidente del gobierno. O sea, no rebajemos, por favor, lo que estamos hablando siempre, no banalicemos. Se puede criticar, por supuesto, y es legítimo, igual que se puede criticar cualquier decisión del gobierno de Israel sin ser por ello antisemita, pero no utilicemos el nombre de Israel en vano, por favor. Sobre ese tema han corrido ríos de tinta en esa semana. Claro. Antisemitismo sí o no, quién es antisemita, antiisraelismo, antisemitismo. Claro, tuvo que salir al paso Jacobo, decir, no se puede llamar antisemita. Entonces, es que hay determinada gente, Jacobo, que les da igual utilizar Israel, que les da igual utilizar la inmigración, y claro, en el tema de Israel, pues a nosotros nos llega más. Una acusación de antisemitismo simplemente como un arma arrojadiza. Sí, se utilizó, yo entiendo que desde determinados medios, desde determinadas posturas políticas, se ha utilizado esto sin importar, repito, enturbiar las relaciones con Israel para tratar de sacar réditos políticos de desgaste del gobierno. Es la visión que yo tengo. Si volvemos a analizar ese tema, yo creo, Pepe, que el tema es complejo. Jacobo, para poder el tema es complejo. Por un lado, la propia posición de algunos líderes políticos españoles del gobierno no facilitó para nada el tema. Por otro lado, es evidente que en una situación política que estamos ya de preelecciones, todos los temas son utilizables políticamente internamente. En cuanto a la acusación de antisemitismo, yo voy a decir aquí algo que no tenía previsto decir, pero que me parece importante. El derecho que pueda tener cada uno a decir que uno es antisemita o no es antisemita, ese derecho personal existe. Yo simplemente tanto el derecho de defenderse como el derecho de acusar. Yo reaccioné no porque se hubiera llamado antisemita al presidente de gobierno, sino porque se hubiera dicho en nombre de la comunidad judía, y me parece que no era ni la persona adecuada la que lo dijo, ni el lugar adecuado, ni además desde la comunidad judía se podía considerar que el gobierno era antisemita. Pero de la misma forma desde la comunidad judía dijimos claramente que estábamos descontentos de la posición del gobierno español en relación a la crisis israelí. Yo también. Ahí voy, por eso. Faltaría más. Bien, se parece, pasamos página. Bueno, vamos a hablar de la crisis israelí, de la crisis abierta con Líbano, de la crisis que parece ser que tiende, hay indicios de cicatrizarse la crisis con Hamás y la autoridad palestina, como decíamos antes, el gobierno de unidad nacional entre Hamás y Al-Fatah. Esto se puede ver, el vaso medio lleno o medio vacío. Si uno ve, por ejemplo, la noticia que salió sobre este gobierno de unidad nacional, decían que el programa político del futuro gobierno está basado en un documento que prevé concentrar los ataques antiisraelíes dentro de los territorios ocupados en 1967, así como la creación de un Estado integrado por las tierras palestinas. Es decir, un documento que prevé concentrar ataques en cualquier zona no es muy positivo. Por otro lado, sí que implica que jamás, al aceptar eso, está implícitamente aceptando un Estado de Israel en la frontera del 67. ¿Cómo ves esto? Yo creo que jamás tiene que hacer un esfuerzo más importante del que ha hecho, del mismo tipo que el que lo hizo la OLP en su momento. Que seguramente lo difícil es hacerlo con luz y taquígrafos. Quiero decir, lo mismo que los acuerdos de Oslo, aunque desgraciadamente no llegaron a buen fin, se tuvo que hacer fuera de la luz y taquígrafos. Yo creo que cualquier relación de estas tiene que ser fuera de luz y taquígrafo, pero que realmente no se va a poder conseguir o poco se va a poder conseguir si jamás no pasa a ser un partido político normal, no reconoce el derecho a la existencia de Israel y no entabla negociaciones con ella. Tiene hoy ya un peso político dentro del conjunto palestino, porque al final ahí hay dos partidos, en todos los países hay dos partidos, pero ahí hay dos partidos, uno es Hamás y otro es el Fatah, y es necesario que ambos partidos, para una estabilidad de la zona,
crean, porque eso es lo que puede hacer que se vaya hacia adelante. De la misma forma que en Israel es importante que los grandes partidos sean capaces de tener una política común y de soportar luego cualquier arreglo que se haga. Esta es mi opinión personal. Pero se habla de que precisamente soportar un arreglo actualmente con un gobierno que está muy debilitado tras esta guerra y las crisis internas es difícil. Pepe, ¿cómo valoras tú la situación? Yo creo que la historia nos enseña que a pesar de todas las crisis siempre se mantienen unas corrientes subterráneas al menos de no aniquilación mutua, ¿no? Yo creo que jamás ha comprobado el viejo refrán está en español de que no es lo mismo predicar que dar trigo. Entonces, claro, han llegado a una situación en la que yo personalmente, ya hemos hablado muchas veces de mi optimismo antropológico, pero que no es malo. De momento, la situación es mejor que cuando gobernaba Hamás solo, cuando ganó por mayoría absoluta las elecciones. Las bases del acuerdo, efectivamente, tú has comentado un poco, son conocidas. Es un acuerdo que, por lo que yo tengo entendido, lo han negociado gente que realmente importa. O sea, hablo de Burgati, el preso, el Nachet, ¿no? Exacto, por parte de Hamás, lo cual también indica que está hablando la gente que realmente cuenta. Entonces, los puntos en común, tú has comentado algunos, son básicamente no renunciar a cometer atentados en territorio de Israel, reivindicar las fronteras del 67, por supuesto la capital Jerusalén Este, pero no reivindicar nada más, y a su vez habría una adhesión a la iniciativa Beirut de marzo de 2002, por la cual se está reconociendo al Estado de Israel. Entonces, bueno, de momento es algo más que lo que teníamos cuando se celebraron las elecciones, ¿no? Yo creo que también el tema de Hezbollah jamás también intenta de alguna manera no ser fagocitado por Irán, ¿eh? No olvidemos que en algún momento pues los conflictos entre suníes y chiitas también van a acabar aflorando en todas las comunidades del mundo árabe. Entonces, bueno, Inshallah, que dirían ellos, ¿no? Esto vaya para adelante, y además, bueno, pues Abbas ha dicho que una condición sine qua non para formar este gobierno es que se libere al soldado secuestrado, con lo cual, bueno, toquemos madera. Sí, sobre la liberación de soldados, y también se hablaba en estos, no nos dio tiempo la semana pasada a abordar ese tema, pero también estaba sobre la mesa la negociación soldados secuestrados por presos de Hezbollah, muy criticado tanto dentro como fuera de Israel, pero por otro lado la opinión pública presiona para que esos soldados retornen. Israel debe aceptar ese chantaje, debe entrar en esa lógica, como ha hecho ya en otras ocasiones, Jacobo. Es que aquí se juntan dos opciones. Yo creo el debería y el debe, ¿no? Es decir, no debería, pero si no existe otro remedio, yo creo que es importante que esos soldados y esos sean rescatados. Desgraciadamente no se debería, pero si uno piensa en los padres, en las familias de esos rescatados, yo creo que a veces vale la pena, siempre y cuando evidentemente los presos que se cambien no estén por crímenes de sangre y determinados elementos. Sí, además hoy leía Haaretz, la última encuesta que saca, que ha publicado, todavía hay un 63% de israelíes que estarían dispuestos a hacer concesiones a los palestinos en una situación de paz, o sea, con todo lo que ha llovido este verano, ¿no? Entonces, coincido con Jacobo, es una decisión, pero recuerda el libro de Sartre, Las manos sucias, ¿no? Cuando tienes que tomar decisiones que, como que dice, no pueden perder los dos, o no pueden ganar los dos el partido, pues eso, ojalá, ¿no? Pero no me gustaría a mí tener que decidir, pero yo creo que lo has expresado muy, muy, muy bien, Jacobo, debería y debe. O no debería y debe, mejor dicho. Hablando del Líbano, esta semana también otra noticia importante fue que Alemania finalmente decidió que aportará por primera vez en su historia de posguerra sus propios efectivos militares en una zona bélica israelí. 2.500 efectivos va a enviar Alemania, y bueno, la razón o las críticas en su momento que hubo, cómo se sopesaba esta decisión, es que tal vez Alemania se iba a ver, o soldados alemanes se iban a ver en la situación de enfrentarse a Israel. Es un paso importante para esas relaciones de normalización israelí-alemana, ¿no? Yo creo que es muy importante. Las relaciones israelí-alemanas, yo creo que curiosamente están bastante normalizadas. Es decir,
yo creo que los judíos también y los israelíes, y en el conjunto los judíos, somos conscientes del enorme esfuerzo que ha hecho Alemania en los últimos tiempos, y yo creo que esto es importante. Yo creo que además también es el hecho de que estas tropas lleguen allí es un síntoma no solamente de las relaciones con israelíes, sino con los israelíes, sino del papel de Alemania, que vuelve a tomar un papel importante. Y esto es muy importante para la Unión Europea, porque realmente la Unión Europea hoy es incapaz de tener una política, y en gran parte esa falta de tener una política radica en que el motor de Europa, que ha sido Alemania, el motor económico y el motor de todo tipo que ha sido Alemania, no es a su vez un motor político. Yo creo que veremos en los próximos tiempos un papel de Alemania más fuerte en la Unión Europea, y que esto será positivo para que el posicionamiento de la Unión Europea sea más coherente con su propia historia y con su propia dinámica. Angela Merkel, un segundo, Pepe. Angela Merkel defendió su posición, defendió la medida del envío de tropas, diciendo que es nuestra responsabilidad la supervivencia de Israel. Parece que son misiones diferentes, ¿no? Porque España envió tropas, pero nunca escuchamos algo en ese sentido, sino más bien que da responsabilidad defender al Líbano ante una posible nueva agresión israelí, ¿no? ¿No te parece? Era un poco garantizar la propia supervivencia del Líbano como Estado, ¿eh? Yo no he ido nunca a ir a defender al Líbano frente a otra agresión, porque además Israel no ha agredido al Líbano, Israel ha atacado a Hezbollah, mejor dicho, me rectifico, Israel se ha defendido de Hezbollah, no olvidemos que han caído más de 4.000 misiles, ¿no? Pero en prensa hemos podido leer cosas en ese sentido. Sí, Pablo, claro, el día que hagamos una tertulia sobre la prensa en este país nos podemos tirar todo el programa de fin de semana, ¿verdad? Pero evidentemente me han gustado mucho las palabras de Angela Merkel. Cada uno tiene su propia opinión pública, cada uno tiene que hacer sus discursos, pero está bien, como decía Jacobo, ¿no? Más que normalizar las relaciones entre Israel y Alemania, yo creo que es un paso hacia la normalización del papel de Alemania en su contexto, sí, efectivamente. Hablando sobre otra noticia de Alemania, y perdonad que tire mucho por mi condición de yeque, como decías antes, Jacobo, hacia Alemania. Alemania, esta semana, fue el pasado jueves, celebró una ceremonia de ordenación de los primeros rabinos ordenados en Alemania después del Holocausto. Y eso también es un hito en la historia judía de Alemania, en la historia judía de Alemania post-Shoah. Una importante comunidad judía que tiene más de 100.000 miembros y 27 rabinos, y actualmente también un colegio, una escuela rabínica, ¿no, Jacobo? Sí, importante. Yo creo que eso forma parte también de la normalización de Alemania y de la normalización de la comunidad judía en Alemania, de la comunidad, como tú dices, post-Shoah, que es una comunidad, como sabes, diferente en su composición y en todo su contexto de la que hubo hasta 1941. Pero yo creo que es también un papel de la normalización de Alemania como un país más de Europa y de la normalización de la comunidad judía alemana. Y creo que es algo, es una noticia que no puede más que reconfortarnos verdaderamente a todos en este sentido. ¿Para cuándo una escuela rabínica en España? Pues a lo mejor antes de lo que creemos, es decir... La primera escuela rabínica post-expulsión 1492. Exactamente, ¿no? Es decir, te diré que sobre esto existe un proyecto. Es decir, el problema es encontrar, como siempre, financiación para el proyecto, pero sobre esto existe un proyecto. O sea, a lo mejor, con suerte, pues a lo mejor se hace realidad en este nuevo año 5767 que vamos a entrar. Es decir, ahí como decíamos nosotros en la tradición judía se despide el año diciéndose váyase el año y sus maldiciones y venga el año con sus bendiciones. El año, pues váyase el año que estamos terminando con las maldiciones que ha tenido y venga un año que sea bueno para todos, para el pueblo judío, para España, para Israel, y en el que podamos vivir en paz y en unidad. Así sea, inshallah, repetimos, ojalá, amén, con todas las palabras de bendición. Ninguna sobra. Pepe, se acaba este año, bueno, queda una semana para que se acabe el 5766. Es el que se termina. Y bueno, deseamos
Shana Tová, buena, añada buena, como dicen los sefardíes. Seguramente. Pepe, para terminar, un breve balance de este año judío y, Abel, tus deseos para el nuevo año. No sé yo el más indicado, pero sí me quedaría con una idea un poco como colofón, que es se han cumplido 20 años de las relaciones España-Israel. A pesar de los pesares, creo que gozan de buena salud. Que lo que hablaba antes, creo que todos somos conscientes de que queremos que sigan yendo bien. El presidente Olmert acaba de reiterar la invitación para que el príncipe Leticia visite en Israel, lo cual yo creo que habría que hacer todo lo posible por conseguir que antes de que termine el 2006 acudan. Entonces yo me quedaría un poco con esa reflexión, ¿no? Podemos tener diferencias como todos los socios, pero creo que tenemos claro que queremos con esa impresión. Pues con eso nos despedimos, con esos buenos deseos para el año 5767. Shana Tová, feliz año nuevo para todos. Jacobo Israel, muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Pepe de Miguel, hasta pronto a todos. Shabbat Shalom y hasta pronto aquí en Radio Sefarad.